Saludos, es un placer para mí poder compartir con todos ustedes los resultados de mi investigación doctoral, el saber pedagógico del docente dominicano en el contexto de la educación inclusiva, una aproximación a partir de los profesionales del nivel primario. Permítanme enviar una salutación al Centro de Formación, Investigación e Innovación Dominicana, CEFID, y un abrazo caluroso a todos sus colaboradores por la invitación al segundo Congreso Internacional Innovación Educativa, Investigación y Formación. El saber pedagógico del docente dominicano en el contexto de la educación inclusiva a nivel mundial se encuentra en el discurso de los docentes. Encontramos que está cargado de ese saber particular que está vinculado íntimamente en cuanto a las teorías y la práctica, las ciencias y las experiencias. Este saber pedagógico que construye en el diario vivir. La República Dominicana ha erogado leyes y políticas públicas a favor de la educación inclusiva, pero realmente es un gran desafío conocer el saber pedagógico del docente dominicano en el contexto de la educación inclusiva. Los aspectos que permitieron marcar los caminos a recorrer sobre la educación inclusiva como un espacio de necesaria indagación en la República Dominicana fue la necesidad de focalizar la atención en el conocimiento del docente. Los diferentes estados han reconocido la necesidad de gestionar e instalar sistemas educativos cada vez más igualitarios, inclusivos y oportunos. La República Dominicana ha participado en importantes acuerdos de los cuales ha firmado para favorecer en políticas públicas y poder dar respuesta a la atención a la diversidad. Para entender la magnitud de la educación inclusiva frente al tema de las discapacidades, es importante destacar que la OMS en el 2011 señaló que en el mundo más o menos 1% en cuanto al 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad y realmente resulta alarmante la cantidad de niños fuera de las escuelas. En un acercamiento a nuestra realidad regional, nos enfrentamos a grandes retos en torno a la conformación de sistemas más inclusivos. El panorama está convulsionado, abrumado por la insatisfacción que ha generado el reconocimiento de desarrollar prácticas cónsonas con las necesidades de los estudiantes. La República Dominicana no escapa ante esta realidad. En el país se evidencia el interés por poner en práctica políticas en beneficio de esta población. El camino sigue siendo arduo y complicado. Se valora la educación inclusiva como uno de los pilares fundamentales, pero implica nudos que hay que desatar. La profesionalización de los docentes ante la diversidad, la accesibilidad, la dotación de recursos, la orientación de las familias, la superación de barreras actitudinales. La educación inclusiva como modelo que emerge implica no solo la conformación de un entramado político robusto, sino también una construcción teórica, epistemológica y metodológica de la complejidad y contingencia de esta realidad. La República Dominicana debe adentrarse en los escenarios educativos para dirigir esfuerzos investigativos en el contexto de la educación inclusiva, pues es un reto cónsono con los desafíos de la educación del siglo XXI. En el marco propositivo se plantearon las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características del saber pedagógico del docente? ¿Y a qué procesos reflexivos ha conducido este docente? Analizar el saber pedagógico del docente implica conocer y caracterizar el saber pedagógico, además de interpretar los procesos reflexivos. La investigación encuentra su asidero en las tendencias internacionales y nacionales, en la que se establece que los estudiantes con discapacidad deben gozar de los mismos derechos.
Las demandas que se presentan están orientadas en cómo deben ser las respuestas y los apoyos. La escuela no debe basarse en la homogeneidad ni en la clasificación. La República Dominicana, el 12% de la población total vive con alguna discapacidad. La educación inclusiva no cuenta con investigaciones donde se aborde el saber pedagógico del docente dominicano. Esta investigación es un referente teórico para la creación de políticas educativas que den respuesta para el fortalecimiento de la educación inclusiva y es un gran aporte metodológico por el paradigma asumido de corte cualitativo, pues ofrece una visión más amplia de la realidad y es un aporte al sistema dominicano porque a partir de los hallazgos se va a fortalecer la práctica y al construir una estructura de conocimientos que será el punto de partida para desarrollar procesos reflexivos que nos generen acciones de cambio en el desarrollo de la educación inclusiva de nuestro país. Es importante destacar que para poder emprender procesos investigativos nos lleva a recorrer muchas líneas teóricas, el saber pedagógico, la educación inclusiva, las aproximaciones conceptuales, la transformación de la institución escolar y el mismo contexto de la educación inclusiva en la República Dominicana. La educación inclusiva supone un desafío significativo al saber pedagógico, pues forja una nueva manera de asumir los problemas y el quehacer educativo. Cada estudiante debe beneficiarse de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no se limita solo a un grupo desfavorecido, sino que implica un aprendizaje en conjunto, independientemente de las condiciones personales, sociales y culturales. Para poder desarrollar esta investigación se llevó a cabo toda una red de procesos que fueron estructurados para la parte metodológica. Se tuvo en cuenta la dimensión ontológica, donde la educación inclusiva es un proceso esencial en la vida de todo ser humano. La dimensión epistemológica, la base de la investigación se sustentó en el paradigma interpretativo, que se concibe el conocimiento como una construcción entre el investigador y el investigado. Es de orden cualitativa, pues corresponde con la naturaleza de la problemática abordada, la teoría fundamentada, metodología de análisis que nos permitió recolectar la información y se generó una teoría a partir de la interacción donde fuimos trabajando con los docentes. Para el desarrollo de la investigación fue necesario realizar diferentes fases, la fase de formulación y diseño, la fase en la cual identificamos el problema, se estructuraron las interrogantes, se realizaron muchas cavilaciones teóricas, se realizó un plan flexible para poder ejecutar todo el trabajo. La fase de aplicación, se desarrolló un protocolo para el desarrollo de la entrevista que íbamos a desarrollar, unos consentimientos informados, los cuales los docentes debían de firmar y de conocer. Se hizo todo una transcripción de las entrevistas que fuimos recolectando en cuanto a las técnicas e instrumentos. Se realizó la entrevista a profundidad, un cronograma que nos permitió desarrollar cada una de las entrevistas con unos criterios claros y específicos, cada uno de ellos trabajando tres dimensiones fundamentales: la conceptual, la procedimental y la actitudinal. Las entrevistas fueron grabadas, lo cual nos permitió tener una pulcritud de la misma y trabajamos con la saturación de la información y al final tuvimos 15 entrevistas a profundidad. En cuanto al contexto y los actores del estudio, fueron docentes del Distrito 06 de Moca, perteneciente a la Regional 06 de La Vega, donde tuvimos unos criterios específicos de heterogeneidad y accesibilidad. Todo esto trajo consigo unos resultados. Para la fase 5, la fase de comprensión, fue necesaria eh, trabajar con herramientas de investigación cualitativa utilizando el método de comparación constante, el MCC, que es de orden teórico metodológico, además del software de Atlas TIP, que es de carácter práctico
que trabaja en un ambiente Windows que nos permite organizar, agrupar y gestionar la información. Y organizamos en unidades hermenéuticas, una unidad hermenéutica para 15 entrevistas. Aquí podemos observar cómo el Atlas TIC nos permitió a nosotros clasificar los incidentes. Luego, interpretando el saber pedagógico de los docentes dominicanos a partir de las entrevistas realizadas, pudimos determinar 3 temáticas emergentes que surgieron a partir del estudio y podemos observar que el docente dominicano interpreta el saber pedagógico a través de 3 redes de sentido, que tiene que ver la educación inclusiva desde lo conceptual, la educación inclusiva desde lo procedimental y la educación inclusiva desde lo afectivo o actitudinal. Y por esto podemos observar que la educación inclusiva desde lo conceptual tenemos que ese saber sobre esa contextualización que hay acerca de las diferentes interpretaciones que vive del imaginario social, algunas bastante diferentes de lo que se supone el paradigma. Es una de las aristas más críticas que enfrenta. Surgió como una temática de la investigación la conceptualización de la educación inclusiva como parte del saber pedagógico del docente dominicano del nivel primario. En cuanto a la educación inclusiva limitada a las personas con discapacidad, encontramos que durante el análisis de las entrevistas que emergieron, una concentración específica de líneas discursivas como un proceso limitado a un grupo de individuos en particular que se concentra en el otros específico y no en el todo. Esta construcción de este saber se cimenta en la exclusividad de los estudiantes catalogados con discapacidad. La educación inclusiva para los docentes que formaron parte de la investigación se centra en los estudiantes desde un sistema de cognición y de clasificación que han sido etiquetados estos estudiantes como diferentes, como deficientes. En cuanto a la educación inclusiva, desde identificado desde la ausencia y la enfermedad, nos abordaron que la esencia de este saber que relaciona la educación inclusiva con la atención de los individuos con discapacidad observa una concepción del otro como un sujeto carente que pone en acento lo que no tiene y lo que no puede lograr. Este pasa a convertirse en un sujeto estigmatizado y estereotipado en el imaginario del docente. Así se otorga al otro una identidad que surge de una situación confrontada entre el individuo, el que es ideal, y el reflejo del incompleto, el portador de la discapacidad. Podemos observar en sus pantallas muchas expresiones que fueron realizadas por nuestro docente en el transcurso de las investigaciones realizadas. La educación inclusiva desde lo conceptual podemos resumir que estaba limitada a las personas con discapacidad y este estudiante era identificado desde la ausencia y la enfermedad. El resultado de este análisis nos aproximó a considerar esta red que tiene el docente sobre la educación inclusiva que presenta rasgos que transitan entre la persistencia de una educación segregadora y el desarrollo de procesos didácticos centrados en el de acomodar a la estudiante. Encontramos aquí entonces que el saber de estos docentes está compuesto en gran parte por la creencia de que es necesaria la homogeneidad para poder desarrollar una enseñanza efectiva. En su proceso de construcción permanece inamovible la creencia de la necesidad de rutas didácticas idénticas para lograr los resultados esperados en el currículo educativo, por lo que la preocupación principal del docente dominicano es mantener el orden y la linealidad en las actividades. En los intercambios comunicativos que pudimos desarrollar, los docentes reportaban de manera muy somera el uso de estrategias que pudieran clasificarse o calificarse como intentos de adaptación curricular individualizada. Este saber se encontraba cargado de ideas, las cuales persistía la justificación de acciones segregadoras hacia los estudiantes con discapacidad. Los docentes pudieron expresar y pudimos identificar
que los procesos inclusivos a los cuales ellos se referían caducen en cuanto al reconocimiento de carencias del sistema escolar. Ellos interfieren que el desarrollo de una educación inclusiva debe garantizar que la educación sea para todos. Y entonces todos estos procesos realmente conducían a que el sistema educativo aún presenta ciertas carencias, como puede ser la accesibilidad, un diseño universal para todos, la formación del docente. Hay una responsabilidad del Estado en todo esto y se hace necesario encontrar ejes de acción necesarios para poder implementar diferentes políticas. Pudiéramos resumir la educación inclusiva desde lo procedimental a través de las entrevistas realizadas a nuestros informantes claves, que existe una persistencia de educación segregadora o con un sistema escolar aún cargado de falencias para el proceso y un proceso de acomodación al estudiante que tiene alguna condición de discapacidad. En cuanto a la red que emergió en el desarrollo de la investigación, la educación inclusiva desde lo afectivo, la educación inclusiva cargada de prejuicios sutiles, la evitación a la acogida, las situaciones de lástima como motor para el acercamiento al educando con discapacidad, la admiración de la condición humana del estudiante con discapacidad, la frustración y la motivación en el proceso de la educación inclusiva. Entonces, las temáticas que emergieron a través del análisis, podemos nosotros identificarla, podemos identificarla como mencionamos anteriormente, entre la parte conceptual, procedimental y la parte actitudinal o afectiva. Y podemos concluir que este saber pedagógico del docente dominicano en cuanto a la educación inclusiva desde lo conceptual es este saber que este docente va creando desde la propia entidad del paradigma, que está construyendo en torno de la naturaleza del mismo y del sujeto en que se centra. La educación inclusiva desde lo procedimental, este saber que enrumba este docente sobre el proceso escolar en el marco de la educación inclusiva, y la educación desde lo afectivo sugiere que es de gran envergadura para este estudio, pues este saber involucra sentimientos, creencias y valores en torno a la educación inclusiva. Y todo esto nos lleva a nosotros a obtener unos apuntes de reflexión. En ningún modo se pretendió con esta investigación finalizar ni limitar nada. Por el contrario, nosotros quisimos asomarnos a este hilo reflexivo a modo de provocación para poder marcar uno de tantos puntos de partida sobre los cuales debe centrarse la discusión científica sobre el tema. Esta investigación reveló la necesidad imperante de transformar la escuela en la que el respeto a la diversidad forme parte natural de la realidad misma. Urge la necesidad de tomar como referentes que las prácticas educativas sean desarrolladas sobre la base del amor, el respeto, un centro educativo que pueda innovar y que practique la justicia. La superación de ideas fundamentales de la educación tradicional es necesaria para la construcción de un saber pedagógico realmente inclusivo. El reconocimiento de la diversidad como parte natural de las relaciones humanas es la piedra fundamental para la edificación de un saber pedagógico sobre la educación inclusiva que realmente sea para todos. La transformación de las subjetividades, un punto focal de la formación inclusiva y la formación desde la cotidianeidad resulta un valor incalculable para poder reconfigurar este saber pedagógico sobre la educación inclusiva. Entonces, encontramos una gran carga subjetiva del docente dominicano. Entre esa carga podemos encontrar muchos prejuicios importantes, prejuicios que atraviesa toda su
estructura nociológica que ha construido este profesional. Estos prejuicios interiorizados por la inmersión de una cultura de la desigualdad que prevalece y afecta la praxis del docente dominicano. La mirada más popular sobre la educación inclusiva frecuentemente se reduce a la eliminación de las barreras arquitectónicas, pero la barrera más importante para el desarrollo de la inclusión en entornos educativos resulta precisamente ser los prejuicios. Y la formación de este profesional logrará la reconfiguración de los sentidos y de los significados acerca de la educación inclusiva solo cuando incluya la superación a todos estos temores e incertidumbre que sostienen ante dichos prejuicios que tiene que ver con la educación inclusiva. Además de todo esto, encontramos el sesgo en el saber del docente, una educación inclusiva que se concentre en el otros y no en el nosotros, una inclusión que tiene su origen en las propuestas formuladas para la atención a la discapacidad, un sistema escolar que aupa la utopía moderna de la normalización y la homogeneización. Es necesario para poder lograr una reconfiguración de este saber, que se piense que en la escuela lo habitual será la diversidad que encontramos en ella. Entonces, este saber pedagógico debe creer en una escuela que es inclusiva, aunque no tenga ningún estudiante con discapacidad, que está preparada para recibir a cualquier estudiante independientemente de la condición que éste tenga. Para todo esto, recogiendo la conformación de la red interpretativa, encontramos la aplicación de un método único de enseñanza, donde hay una regularización de tiempos y espacios, donde todos son relativamente homogéneos. Un sistema educativo en el cual todos deben ser socializados según un patrón único, una escolaridad o sistemas educativos o centros educativos donde no se tome en cuenta en muchas ocasiones el ritmo de aprendizaje, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, donde la uniformidad es la norma, además de una inamovilidad curricular. Todo esto trae consigo consecuencias negativas. Entre estas consecuencias podemos encontrar el fracaso, la repitencia y sobre todo la deserción escolar. Para nosotros poder lograr que la educación inclusiva sea cierta y se ejecute y se realicen procesos realmente inclusivos, necesitamos romper con todos los prejuicios existentes, entender que la diversidad será la norma en cada uno de los salones de nuestras clases, que desde la parte afectiva debemos entender el valor de la persona y que hablar de la educación inclusiva es hablar de un tema de derecho y que los países van a crecer en torno al tema de discapacidad cuando cada uno de nosotros, desde el rol que nosotros ocupemos, realmente realicemos prácticas innovadoras y nosotros entonces podamos entender que toda persona es única, es diferente y cada una tiene su propia grandeza. Para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes los resultados de mi investigación. Muchas gracias.